Eh, Buenas noches, Gabriel. Buenas, profe. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Hola, buenas noches. Profe, ¿en qué consiste el examen de mañana? Ajá. Esta es buena pregunta. Voy a consultar mañana el coloquio. Porque en realidad es el viernes. A ver, voy a preguntar. Vamos a confirmar. Bien, ¿sí? A ver, capaz que me perdí algo. Voy a revisar los chats. Ahí pasé, Guille, un Ahí está. detalle de lo que pasaron. Perfecto. Bueno, Gabriel. 10. Ahí está. Profe, ¿entraría el módulo, el último que vimos de los tipos de datos o lo anterior también? Solamente módulo 3. Acá dice, ¿de qué se trata el coloquio? De un cuestionario de 10 preguntas, múltiple choice, sobre el módulo 3. ¿Sí? Solo módulo 3 van a tener que estudiar o repasar para mañana. Recuerden, mutabilidad, una variable local, una variable global, el ámbito de variables, una función, cómo se define el parámetro. ¿Sí? Vamos a ver algo. Si tienen alguna duda, los resultados estarán disponibles al finalizar el cuestionario. Perfecto. Bueno, veamos entonces a ver si tengo de esta teoría. Bueno, creo que hay más teoría en el tema de funciones. Vamos a compartir. ¿Sí? Bien. Mañana el coloquio sería esto, digamos, las dos teorías. ¿Sí? Capaz que algún concepto, le tomen alguna definición de modularidad, que es el vivir, será capaz. La verdad no sé. Esto no tengo bien, pero no le van a tomar nada que no esté en la teoría, ¿no? La función es primer nivel, capaz que alguna función, capaz le pregunten, estas son las funciones de primer nivel, y le den una lista, y ustedes deberían seleccionar alguna, ¿sí? Bueno, la definición de una función, ¿sí? Vamos a hacer control Z, control Z, algo mucho. Bueno, capaz que alguna función, hay alguna trampita que diga esta función que retorna, ¿sí? Traten de leer bien el código, ¿sí? Recuerden que le hicieron esta trampa ahí en el código cuando, ¿sí? Bien. Y no recuerdo, creo que era un string. Recuerdo que le habían, no sé, no mostraba el cartel, sino tiraba un error, ¿sí? Muchos fallaron allí, pues no había que convertir a un entero, ¿sí? Recuerden, siempre hacer despacio, tienen el tiempo adecuado, ¿sí? Van a poder, piensen, ¿sí? Pero bueno, en sí, todo lo que vimos en este módulo 3, ¿sí? Primero era tipo de datos complejos, listas, tuplas, conjuntos, set, diccionarios y manejo de carácter. Bien, esos 5 temas tenemos en una diapositiva. Y la segunda parte fue lo que vimos acá, fue de funciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un repaso rápido. En realidad, no tengo, estuve pensando, digo, ¿qué puedo? Como no vamos a ver tema nuevo, ¿qué podemos dar? O hacer un repaso, ¿sí? Lo que vimos el día martes o también un poco el viernes, vimos funciones, ¿sí? Vimos nuestras funciones, ¿sí? Ya veníamos
nosotros trabajando con funciones en el módulo 1, módulo 2, nos presentaron alguna función como el ROM, y nos dijeron, o el type, nos dijeron que después íbamos a ver ese concepto de función. Pero el concepto de funciones nos va a permitir encapsular nuestro código un poco y después la reutilización de código o que no haya código repetido, ¿sí? Nos va a permitir también ser más ordenado en nuestro programa. Por ejemplo, nosotros muchas veces empezamos a programar monolíticamente, como todo programador, todo empezamos a programar y hacer muchas líneas de códigos, ¿sí? Muchas líneas de códigos, hacemos muchas líneas de código, ¿sí? Y en algún momento mantener esto, mi programa, mantener esto, nos hace muy difícil, ¿sí? Imagínense en 1 millón de líneas, ¿sí? Entonces, aparece este concepto de modularidad que me dice que puedes dividir a tu programa en pequeños programas o subproblemas. Como la vez pasada sería el coloquio, Juan Pablo. Él me pregunta si va a ser igual, sí, en cualquier horario del día. Bien, exactamente. Y bueno, esto también lo podemos dividir en chiquitos y así, ¿sí? Este sería el concepto de modularidad. Bien. Digamos, a grandes rasgos, ¿no? Pero en sí es aplicado mucho algo que siempre a mí me gusta, por mi parte, ¿sí? Es el divide y vencerás, ¿sí? Siempre, ¿sí? Siempre yo, cuando encaro un problema, no es que siempre divido, sino, pero lo pienso en pequeños problemas, ¿sí? ¿Sí? Esto muchas veces yo lo aplico, ¿sí? Aunque hay otras reglas, pero bueno, para mí siempre voy a esto, ¿sí? Como programador, ¿bien? Bueno, ¿qué teníamos en funciones? ¿Sí? Teníamos nuestra sintaxis, cómo nosotros vamos a crear una función, y colocamos nuestra palabra reservada def, un nombre de mi función, el nombre, recuerden, ¿sí? Lleva el nombre, y acá teníamos dos paréntesis. Acá teníamos algo que se llamaban parámetros, ¿sí? Los parámetros, ¿sí? Pero estos parámetros, para mi función, podrían ser 0, digamos, puede haber 0 parámetros, o pueden tener n parámetros, ¿sí? Bien. Entonces, a tener en cuenta eso. Bien. Y después acá teníamos nuestras instrucciones, como veníamos trabajando, estas líneas de código. Y opcionalmente podíamos tener que una función retorne un valor, ¿sí? Un valor podía retornar un valor o no. Este es opcional. Recuerden, ¿sí? Tengan cuidado, opcional, ¿sí? Recuerden, lean bien, capaz que, ¿sí? Lean bien. Bueno, ahora entramos a lo que es parámetros por valor o parámetros por referencia, ¿sí? Entonces, nuestros parámetros podrían ser pasados por valor, o, ¿por qué? Por referencia, ¿sí? Referencia. Eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, estos parámetros pasados por valor y por referencia, en Python no estaba tan explícitamente, podemos decir, ¿sí? O literal, ¿sí? Lo que debíamos tener en cuenta acá, que un parámetro por valor es, es cuando yo lo estoy pasando un valor, un tipo de dato no mutable, inmutable, ¿sí? No mutable.
Y por referencia, un tipo de dato mutable. Recuerden que, ¿sí? Recuerden que era la mutabilidad, el no mutable no me dejaba cambiar el valor, ¿sí? Lo que mayormente lo que decía ahí era que cambiaba la dirección o el puntero. Cuando nosotros le cambiamos el valor, generaba otra dirección, ¿sí? Otro ID. Con tal en el mutable, seguía obteniendo el mismo ID, pero podíamos cambiar el valor, ¿sí? Mayormente estos son los conceptos de mutabilidad y no mutabilidad. Pero bueno, a tener en cuenta esto, ¿sí? ¿Cuál podría ser un tipo de dato pasado por referencia? Las listas, ¿sí? Y uno por valor puede ser un entero, ¿bien? Puede ser una cadena, un STL también, ¿bien? Acá puede ser un set, un diccionario. Bien, después de ahí, lo que vimos fueron ámbitos globales y locales, ¿sí? El ámbito global, nosotros teníamos un programa grande, donde arriba íbamos a definir nuestras funciones. Yo le decía en nuestro archivo, en una parte vamos a definir nuestras funciones, vamos a crear nuestras funciones, esta partecita va a ser de funciones, y acá va a estar mi programa principal, donde yo voy a ejecutar, ya voy a interactuar con el usuario. Le voy a mostrar estas funciones, ¿sí? Y voy a ejecutar estas funciones, ¿sí? Y acá podemos declarar variables, y estas variables son de tipo globales, de ámbito global. Bien. Pero si nosotros declaramos variables dentro de mis funciones, el ámbito era local. Bien. Entonces hay que tener en cuenta los parámetros también eran de ámbito local, ¿sí? Nada más que eso, ¿sí? Si nosotros definimos variables dentro de nuestra función, ámbito local, afuera de nuestra función o nuestro programa principal, ámbito global. ¿Qué más vimos? Y bueno, creo que con eso pasamos ya a ver algo, a un parámetro, podemos decir un parámetro o un tipo especial, ¿sí? Que se llaman operadores o asteriscos, estos asteriscos, doble asterisco, ¿sí? Lo vimos al final, estos dobles asterisco, asterisco, que por convención Python al asterisco este le llamaba arg y a este k wars, ¿sí? Bien. Entonces, vimos esto, ¿sí? Esto me permitía pasarlo a una función en cantidad de parámetros, ¿sí? Me decía que yo podía pasar a mi función n parámetros, ¿bien? N parámetros, y que además, si yo lo trabajaba adentro, es una tupla, ¿bien? Y acá, los mismos, pero pasábamos parámetros con valores x igual a 1, pero también varios, ¿sí? Podíamos pasar n, pero así, por ejemplo. Y esto eran diccionario, un diccionario, eso, ¿sí? Entonces, lo que vimos de AR y Jaguars, creo que no vimos muchos, eran 2, 3 diapositivas y me explicaban esto, ¿sí? Me decía bien qué era. Después, perfecto. Después, bueno, después vimos librerías, ¿sí? ¿Qué debemos saber de librerías? Bien, ¿qué debemos saber de librerías? ¿Cómo importar la librería? Nosotros
tenemos un programa, así como este, vamos a tener un programa, y muchas veces en la parte superior importamos nuestras librerías, ¿sí? Librerías van a estar en la parte superior. Arriba en el tope siempre están las librerías, ¿sí? Acá importamos nuestra librería. Ya vamos a ver cómo importar. Import, una palabra import y el nombre de mi librería. Le podemos colocar un alias, as, y el alias, pero mayormente hacemos el import. Y luego acá seguimos con nuestro programa, nuestro archivo. Vamos a tener las funciones, ¿sí? Y después el programa principal. Bien, mayormente vamos a seguir esa estructura para programar. Arriba las librerías, importamos todas nuestras librerías, se cargan nuestras librerías, nuestras funciones y nuestro programa principal. ¿Sí? Entonces esto es lo que vimos mayormente en el módulo 3. ¿Sí? Todo esto es lo que vimos. Den una leída, lean bien y bueno, si tienen alguna duda pregunten, yo le puedo responder capaz ahí mediante que están haciendo el coloquio o tirarle un tip. ¿Sí? Y si es mejor por el grupo de WhatsApp y yo le tiro el tip. ¿Sí? Mira, puede ser esto, fíjate, ¿sí? Para que muchas veces en ese momento que estamos viviendo uno está nervioso, entonces preguntan y lo vemos. ¿Sí? No tengan miedo de preguntar en el grupo. ¿Sí? Bueno, el coloquio práctico. ¿Cuándo va a ser el coloquio práctico? Bueno, dijimos el martes. Hagamos algún ejercicio capaz de, va a estar orientado al coloquio. ¿Sí? Va a entrar una librería, va a entrar una librería. ¿Sí? Eso va a depender de ustedes cómo lo van a resolver. Una función sí o sí, una función sí es lo que tenemos que aprender, ya empezar a aprender a crear funciones, porque cuando vayamos a ver la programación orientada a objeto, lo que vamos a es a crear, en realidad ahí se dicen métodos, en realidad acá son métodos, yo le digo funciones, pero son métodos, ¿sí? Y ahí vamos a crear todos como método y después vamos a hacer algo que se llama crear o una instancia de una clase. Pero en sí es esto lo que nos van a tomar mañana, ¿bien? A tener en cuenta. Bueno, a ver, veamos. Traemos ejercicios. Bueno, a ver, creo que vimos algo de... Bueno, me gusta esto. Veamos qué hay de teoría acá. Es lo mismo. Método y funciones es lo mismo. Capaz que en otra pueden hacer diferencias, pero un método es una función, o capaz que hay funciones y se dicen procedimientos, pero es igual. Métodos. No depende del lenguaje. Para mí todos son métodos. Kevin me pregunta, ya que menciona métodos y funciones, ¿cómo lo diferenciamos? Son iguales y depende del lenguaje, me dice, y no. Creo que depende un poco de la teoría o la... No sé. Pero todo es método. Nosotros cuando creamos todo es un método y después de ahí lo dividimos entre funciones y pueden ser procedimientos. Los procedimientos son esos métodos que no te devuelven nada. Con tal, las funciones son los métodos que te devuelven un valor. Así hay veces las diferencias. Acá en Python creo que son todas funciones. En realidad va a depender del concepto. Bueno, a ver, veamos. No sé, veamos esto un poquito y después le charlamos. Hablamos un poco. Bueno, tenemos lo ARP,
dijimos, a ver, acá está, ¿sí? El parámetro especial, arg, bien, perfecto, bien. Entonces, estos parámetros arg nos va a permitir mandar muchos valores. Por ejemplo, en esta función que yo la llamé sum, voy a tener dos parámetros, ¿sí? Y yo sumé dos, solamente dos. Pero si yo quiero sumar tres, bueno, de última llamo la misma función con el resultado, puedo resolverlo de esa forma, ¿no? Pero Python nos da este parámetro, asterisco, y por convención le llaman args, ¿sí? Y no permite pasarle la cantidad de parámetros que queramos, ¿sí? A suma. Bien, de ahí devuelve la suma de la cantidad de números que usted quiera, ¿sí? Ponen asterisco o arg, ¿sí? Y pueden pasar la cantidad de parámetros que usted quiere, ¿sí? Bien, eso es el arg y el kwards debemos pasar así, bien, y es adentro nos muestra que es un diccionario. No, está bien, Maximiliano. Igual, preguntas si tenés alguna duda. Estamos viendo Kawar, Loar, haciendo un repaso. Bueno, entonces, después tenemos, bueno, acá muestra una función que imprime un registro en el cual le pasamos un nombre, un apellido, imprime el nombre, el apellido, y le pasó la edad, igual a 43, y la localidad Madrid, ¿sí? Entonces, lo que hace es, bueno, tenemos nombre, Juan, apellido, Col, edad igual a 43 y localidad Madrid, ¿sí? Podemos imprimir nuestro, por acá, decir un print. Siempre traten de hacer esto cuando empezamos, ¿sí? Y este es mi parámetro recto. Este es edad igual a 43 y localidad, ¿sí? Tomó todo esto sería todo esto mi recto. ¿Bien? Por eso siempre traten de que su programa abre, por lo menos para ustedes. Después lo borran, ¿sí? ¿Sí? Después lo borran. A ver qué hace esta función. Y empieza a hacer algunos prints, ¿sí? No es la mejor forma, después muchas veces, pero acá en Python es bueno mostrar el print. Nos va a ayudar ver valores, hacer un debug. Bueno, vamos a ver librerías, ¿sí? Que dijimos cómo importarlas. Bien, bueno, le dejo para que lean la diapositiva, y lean esto, ¿sí? Tenemos un import, que creo que tenemos una palabra import, que me dice que va a importar la librería mat. Bien, importamos el módulo mat o la librería mat, ¿sí? Que esta librería nos permite hacer todas las operaciones matemáticas, ¿sí? Acá vamos a tener todas las operaciones matemáticas y obviamente como de Python yo la busqué para mostrarles y tenemos una documentación, ¿sí? Digamos, están las funciones y me dicen qué va a devolver o qué hace. Entonces, cuando nosotros usamos una librería, nosotros vamos a tener que buscar la documentación para ver qué hace ese método. Es que siempre, ¿sí? Como el nombre es intuitivo, vamos a saber qué hace, pero muchas veces no es tan intuitivo
y vamos a tener que ir a la documentación, ¿sí? Y esta librería, nosotros hacemos mat.6, devuelve el techo de X, ¿sí? Bien, y así. Algunas que usamos, ¿sí? Nosotros hemos creado la vez pasada una función que se llamaba factorial, acá ya está creada, pueden usar esta, me va a retornar el factorial, ¿sí? Bien. El mod, fmod, el fsum, y bueno, tenemos varias, ¿sí? Y hay un ejercicio que dice que simulemos una calculadora, ¿bien? Tenemos el trunc, muchas veces utilizamos el truncamiento. Tenemos algunos logaritmos, SQRT, que es la raíz cuadrada, ¿bien? Y acá tenemos las funciones trigonométricas como el arco coseno, el arco seno, el arco tangente. Acá ya, a mí se me hace que arco tangente doble. Bueno, no sé mucha matemática. Coseno, ¿sí? Bien. Tangente del seno. Solamente habría que leer un poco acá, ¿sí? Acá tenemos el arco coseno hiperbólico, la tangente hiperbólica. Bien, hay muchas cosas hechas, ¿sí? Pero para aprender hay que hacerlas, ¿sí? Bueno, que si es muy complejo como calcular no sé, el coseno hiperbólico, bueno, usamos lo que ya está hecho, ¿sí? Que es, por ejemplo, una suma, la podemos hacer, digamos, hacer una función que nos sume números o nos sume una cantidad de números, ¿sí? Pero podemos usar una función, ¿sí? Entonces, esta es mi librería mat, ¿bien? Vamos a ver, ¿bien? Acá solamente saca la raíz cuadrada de un número, ¿sí? Ingresa un número y saca la raíz cuadrada. Ingreso 4 y le devuelve un float. Hay que ver el tipo de datos que devuelve también. Le devuelve un float 2.0. Si yo lo quiero entero, debería castear, ¿sí? Recuerden cómo casteábamos con esta función, ¿sí? En este caso, vamos a ingresar un número 4 y lo casteo, ¿sí? Que siempre hay que leer qué devuelve nuestra función o la función de la librería, ¿sí? Porque capaz nosotros seguimos trabajando y me devolvió un string y yo lo estoy trabajando como un entero, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, por eso hay que leer también la documentación, ¿sí? Que no devuelve. Retorna el factorial como un número entero, ahí no dice que retorna un entero. Esto debería estar en inglés, ¿no? Yo lo pasé a castellano, pero bueno, en sí es, ¿sí? De que acá dice integrar, ¿sí? Hay que tener en cuenta qué devuelve nuestra función o qué no da, ¿sí? Hay que tener cuidado. Bueno, otra librería es el datetime. Yo le digo datatime, pero es el datetime. Bien, bueno, ¿qué hace es el datetime? ¿Sí? Date, fecha, o time, tiempo, maneja una librería que maneja las fechas y el tiempo, ¿sí? Entonces, miren, con datetime.now, now ahora, es ahora en inglés, Sí, me profe. va, sí, me va a devolver Dis- la fecha. Sí, disculpe. ¿Por qué from that time importe lo mismo? No es solamente colocar, daría lo mismo importar el datetime, porque dice desde el este o... Sí, vamos a hacer esto a ver si el from, creo que es porque está en una carpeta en nuestro importe de la carpeta de time, la librería de time, digamos, es eso. Te aseguro esto se va a ver mejor cuando veamos cómo instalar, cuando usemos mayormente capaz Tinker,
o instalemos ahí librerías en nuestro proyecto, localmente vamos a tener dividido ahí las carpetas y vamos a poder. Pero me dice que desde DayTime, el proyecto DayTime, no importé la librería DayTime. Yo creo que Claro, no, también. para saber cómo debo importar, ¿no es cierto? Sí, está bueno. Está buena la pregunta. Tenemos varias ahí. Tenemos la Day. Pero está bueno eso, ¿eh? Voy a buscar bien una explicación. Sí. Ahí está Freddy. Tu móvil front es para importar de una carpeta que ya tienes ahí. ¿Sí? Pasa que a veces cuando descarga, capaz que va a venir un paquete, una carpeta, y va a tener otras librerías y vos tenés que indicarle cuál, digamos. De la carpeta de Time, importar la de Time. ¿Sí? Después hay otra que se llama Date, en la misma carpeta. ¿Sí? También maneja fecha de alguna u otra forma. ¿Sí? Seguro vamos a ver. Está buena la pregunta, muy buena, Enrique. Gracias. Bien, entonces importamos esta librería de Time y podemos usar un método que me trae la fecha actual. ¿Sí? Esto está bueno. Pues muchas veces queremos saber qué día es hoy o cómo lo obtenemos. Y esta vez el usuario no va a ingresar, digamos. Entonces, queremos saber la edad del usuario, el usuario solamente colocó la fecha de nacimiento. Entonces, nosotros vamos a calcular con esto, con la fecha de hoy, la edad que tiene este usuario, por ejemplo, ¿sí? O si está por cumplir años o algo. Bien. Todo esto lo vamos a ir aplicando de acá en adelante, por eso se va a ir complejizando, bueno, se va a volver complejo todo esto. Vamos a aplicar todo esto, todas estas cosas. Pero las librerías nos hacen más fácil el trabajo. Por eso es que están las librerías. ¿Sí? Nos hacen mucho más fácil el trabajo. Por eso es muchas veces hay que buscar librerías que no hagan ese trabajo que estamos buscando. Bueno, devuelve el año, el mes, el día, la hora, minuto, los segundos, los microsegundos. Bien, ahí está. ¿Sí? Ustedes tienen el ejemplo. Bueno, vamos a correr esto. Bien. Entonces, ¿qué hace acá? Esto lo que hace es crear una fecha. ¿Sí? Tenemos ya vamos a ver, seguro la otra semana, que es un constructor. ¿Sí? Tenemos un constructor de time, en el cual recibe 3 parámetros, una función de time, ¿sí? Que recibe 3 parámetros. 2001, 1, recibe el mes o el día. Habría que probar si probemos si es el día o el mes. ¿Sí? Bien, ese es el mes, que me dice que tiene que haber un valor entre 1 y 12. Entonces, recibe como parámetro el año, el mes y el día. Bien. Y me crea la fecha. ¿Sí? Podemos tratar de tomar esto y no los minutos. ¿Sí? Vamos a crear lo que es date. A ver, ¿qué me dice con date? No sé, inventan. Ahí me trae fecha. ¿Sí? Vuelvo nada más. ¿Sí? Librería random. Esta denle importancia porque la vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Cómo la importamos? Import random. Además, teníamos un ejercicio en el cual decía importar la función o generaba números. Claro, ahí en ese caso es import random. Yo no sé si hay una carpeta o no para poder colocar ahí. Acá lo hacemos, importo de la librería el random. Claro.
Pero, Porque hay, por ejemplo, ¿por qué no from random, import random? No, no es lógico. creo que es, a ver, hay una carpeta, a ver, la verdad que no pude, a ver, veamos. Bueno, nosotros vamos a tener algo que se llama un entorno y ahí se van a ir instalando estas librerías. Capaz estas se instala en la raíz, capaz va a crear una carpeta random en la raíz. Pero bueno, es eso. ¿Sí? Vamos a ver, no, googleamos, ¿sí? Bien, pero es así, digamos, en la raíz de nuestro proyecto van a estar estas librerías y va a tener una solita, ¿sí? Con darle en la otra va a tener un árbol, va a estar una carpeta en la raíz y después va a tener otras carpetitas adentro, algo así, ¿sí? Pero está bueno, igual cuando nosotros queramos importar una librería, seguro en la documentación de Time, Python no lo dice cómo importar, ¿no? Veamos acá a ver si es mentira o es verdad. ¿Qué se importa ahí? ¿Sí? El objeto. Está bien, está bueno. No, bueno, si no lo veo y se los paso, como es bien, pero lo que hace acá, miren, verá, se ahorra ese from, pero llama datetime, es como que navega datetime.datetime.no, ¿sí? Entonces, capaz, a ver, lo vemos acá. Si yo coloco from datetime, a ver, veamos, lo que voy a mentir acá, pero bueno, ¿sí? Debería generar, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, no deberías fijarte. No busco algo fácil, ¿sí? Sé bien la definición, pero me imagino eso, ¿sí? Para mí, este es el objeto, esta es la clase contenedora. Bueno, lo veo y lo busco bien, ¿sí? Pero bueno, mira, acá lo importó sin el datetime, sin el from datetime, ¿sí? Y pero tuvo que ponerlo, ¿sí? Igual tuvo que poner acá, tuvo que navegar, ¿sí? Es esto. Estoy pensando, ya tengo ahí, bueno, si no lo veo Enrique y lo paso, ¿bien? Bueno, profe, bueno, gracias. Perfecto. Tengo ahí una idea, bueno, ahí está. Bueno, tenemos el import random, a esto recuerden cómo importarlo, vamos a importar import random y vamos a llamar a nuestra función o esta habilidad random y llamar a nuestra función random para generar números aleatorios, ¿sí? Repasen esto, ¿sí? Para el día martes, prueben, recuérdenlo, ¿sí? Repasen esto, esta librería importante para el martes, ¿sí? Vean ejemplos o lo que hicimos, ¿sí? Lo que hicimos, cómo generar números enteros. Bueno, da una explicación de librerías como la TK, que es una herramienta para desarrollar aplicaciones de escritorio. Vi una aplicación de escritorio espectacular, así que está bueno hacer aplicaciones de escritorio. Muchas veces deben estar preguntando, además, tuve un compañero y me dijo, ¿por qué están haciendo una aplicación de escritorio, no?
Y yo dije, bueno, sí. Y justo me tocó y ver una aplicación de escritorio muy buena. Además se conecta a FIP, hace todo una parte contable. En realidad es un ERP muy bueno. eh, muy bueno. La verdad que se puede hacer muchas cosas con la aplicación de escritorio. ¿Sí? No siempre va a ser una parte web. Sí, sí, capaz que en la parte web puedes hacer de cualquier lado. ¿Sí? Pero bueno, está muy bueno saber crear aplicación. Y está bueno, capaz, hacer esta aplicación de ustedes. Lo que nosotros tenemos pretendido es que ustedes vayan trabajando un poco en un proyecto y después que llegue el día que veamos la librería Tinker, solamente lo que vamos a tener que hacer es diseñar nuestras ventanas o nuestros formularios o nuestro alta o baja o eliminación de una VM, ¿sí? Un inicio de sesión puede ser a nuestro programa de escritorio, ¿bien? Entonces, pero todo gráficamente, ¿sí? No por consola como estamos trabajando. Y eso está bueno, ¿sí? Eso está bueno. Bueno, creo que es, si quieren empezamos a ver práctica, son las 9. Empezamos a ver práctica. ¿Qué habías visto acá yo? Bueno, quería mostrarles que hay librerías que nos ayudan mucho y una es, mira, esto con tan pocas líneas que nos genera un código QR, ¿sí? Entonces, si usted tiene una página web, pueden generar un código QR importando la librería QR Code, importan esta librería PNG y esta librería PIL, que es para manejo de imágenes, y bueno, ingresan pueden colocar su página web y ahí pueden pasarle a alguien el QR y pues, si tienen alguna página web, no sé, capaz que no estoy hablando, pero o algo que quieran mostrarle a una persona, mira, lee mi código QR, ¿sí? Pueden ver, voy a sacarle una foto, ¿sí? Y vamos a pegarlo por aquí, a ver si me deja. Acá. Esto sí se lo voy a pasar. Bueno, tenemos nuestro queridísimo práctico, no hice todo. Hice algún ejercicio, dije, bueno, hice solamente algunos ejercicios. A ver si me deja pegar. ¿Me deja pegar? No. Sí, no. Pero en sí, lo que queríamos que vean era este ejercicio donde paso una imagen, otra imagen. Está grande el básico 24, ¿no? Este mejor por WhatsApp. Ni todavía ni. Ahí está. Está por WhatsApp. Tienen su código QR. Ya pueden generar. Bueno, le voy a pasar estos ejercicios, pero quiero que veamos, ¿sí? Algunas cosas importantes. Bueno, a ver, veamos dónde empecé. Bueno, empecé directamente en nuestro ejercicio, cómo pasar, un medio complicado. A mí me complicó un poco la consigna, esta parte, pero en sí, creo que sí. Me dice que yo debo tener dos funciones, ¿sí? Dos funciones. Una, que me calcule que aplique un descuento y otra,
que le aplique el IVA. ¿Sí? Ya teníamos esa que aplique el IVA que veo arriba. Y escribir una tercera función, la cual recibe un diccionario con los precios y porcentajes, me dice. ¿Sí? Y una función en la cual, bien, y un parámetro que es una de las funciones anteriores. Bien, entonces, la función principal va a recibir una función. ¿Y cómo es eso? ¿Sí? Entonces, capaz, ¿sí? Es lo que no sabíamos hacer. Bueno, lo que vamos a hacer es definir estas dos funciones. Bueno, una que me calcule el precio, el descuento o el IVA. Vamos a colocar acá descuento, se va a llamar descuento. ¿Sí? Vamos a hacer esto, así tenemos esto. Bien. Ahora, no se quiere ir. Tenemos descuentos, la cual, ¿qué hacemos con descuentos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con descuentos? Deberíamos pasar el precio y el descuento que queremos. ¿Sí? Dígame. Le pasamos el precio, el descuento, el porcentaje de descuento. ¿Sí? Y acá lo único que deberíamos hacer es aplicar ese descuento, ¿no? Que vamos a tener precio por descuento dividido 100. Algo así, quieren colocarle paréntesis. Bien. Y la otra era def, aplica IVA. ¿Sí? Y acá ponemos el precio, IVA, 2 puntos, y también retornaba precio por, no más, y acá sí, precio por IVA sobre 100. Sí. Me ocurre algo así, ¿sí? Bien. Tenemos estas dos funciones. Ahora, lo que Profe, deberíamos hacer, ¿sí? en el descuento no sería precio menos precio por descuento dividido 100. Perfecto. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, le aplicamos el descuento y le aplicamos el IVA. ¿Sí? Y ahora lo que debemos hacer es aplicar una tercera función, la cual va a recibir, me dice que va a recibir. Yo le coloqué comprar, creo, la función. ¿Sí? La que va a recibir es un parámetro, yo le coloqué función, ¿sí? Para identificar que yo le voy a pasar una función, coma, Profe, disculpe. ¿sí? La segunda función dice que retorne precio más el IVA. ¿Y aplicar IVA nomás dice ahí o no? ¿Cómo? Sí, aplicar IVA es lo que entendí. Pero está sumando ahí precio más. En la segunda función, precio más precio con IVA. ¿Así sería? O una función que solamente calcule el impuesto y otra función que calcule el Claro, descuento. claro, eso es. Que tiene una función que calcule el descuento y otra función que calcule cuando le aplica el IVA. ¿Sí? Y sería solamente el precio. ¿Por qué sumamos ahí? No es el precio más el IVA, digamos. Por eso Claro. el profesor hace el precio por IVA. El precio por IVA Pero- dividido 100 te da el monto del IVA, pero a eso le tenés que sumar el precio, digamos. Y bueno, pero ya está arriba, restó un precio menos, con No, no, descuento. No, este porque con ese es con Una descuento. cosa es calcular el IVA nada más. Yo calculo el IVA. Bueno, ese precio le calculo el IVA. Punto. Después hago lo otro, pero ahí yo veo que sumo al precio al cálculo del IVA. Pregunto, ¿no? Sí, sí, puedes pensarlo así, digamos, pero acá dice otra que aplique IVA a un precio. Claro, solamente pongo el precio y le calculo el IVA. Sería uno. Ahí abajo dice def, aplica IVA, estoy sumándole el precio.
al IVA calculado de ese precio. Pero no, sería que le aplique el IVA a un Otra que precio. aplique el IVA a un precio. Claro, un precio le aplico el IVA nada más. Yo le estoy pasando un precio. y Ahí al está, precio, ahí está calculado, claro, abajo dice precio por IVA sobre 100, bueno, ese es el cálculo que me va a dar del IVA de ese precio, pero ahora le estoy sumando al precio. O sea, además de calcular el IVA, le estoy sumando el precio. La función es solamente calcular IVA, ¿o no? Yo lo No, veo no. así, no sé. Estoy equivocado. Ah, no, está bien. Está bien, está bien. Si lo pensás, pero vos querés devolver solamente el IVA acá calculado, ¿sí? Y después capaz afuera se lo vas a sumar a precio. claro, No. no, como dice ahí una función que calcule el IVA, bueno, hago una función. Y después otra función que calcule, qué sé yo, el descuento, bueno, hago otra función. No, No, yo la me digo función porque aplica dice, el IVA. aplica el La IVA. función aplica el IVA al precio. Sí, Entonces hace el cálculo del IVA y lo suma al precio. el precio. Pero aplicar el IVA a un precio es una sola operación, yo lo veo. Aplicar el IVA, aplicar el IVA a 100 pesos. Listo, punto. ¿Cuánto es? 21. Eso es 121. aplicar. No, eso sería No, calcular 121 el es IVA. el precio más el IVA. Calcular el IVA sería 121. Claro. Claro. Pero Precio total, precio real es 121. no, es el precio total, el precio más el IVA del precio. Si yo calculo Exactamente. IVA es solo un valor. Yo lo veo así, no sé, o estoy equivocado. No tiene sentido calcular solo el IVA. No tiene sentido. Lo importante es saber el precio cuál es el IVA. Por eso pusieron la función así. Pero ahí no te dice una función que calcule solamente el IVA. No, dice que aplique Ah, no, está bien, estoy equivocado entonces. Bueno, no, sí, entiendo perfectamente lo que se está haciendo. Pero bueno. Perfecto. No, está bien, está muy bueno. Está muy bueno porque puedo abrir el micrófono y conocí varias voces de él bien. Muy bien. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces, por ahora vamos a aplicar directamente y vamos a devolver una variable o un valor con el IVA, sumando el IVA ya al precio. ¿Sí? Vamos a devolver esta función. ¿Sí? Si después queremos calcular el IVA y sumarle después el precio, no nos parece. Pero bueno, ¿sí? Continuemos. La tercera función, yo le voy a pasar una función. Me dice que yo debería pasarle o esta función. ¿Sí? Y bueno, yo lo realicé con Kawars, ¿sí? Kawars. Pero me dice que acá debería pasarle un diccionario con los precios y porcentaje de un carro de compra. ¿Sí? Veamos cómo funciona con Kawars. Kawars, ¿sí? Ya que vimos Kawars, estamos pasando. Bien. Eso sí no lo probé. Pero en sí, yo quiero, lo importante acá es que yo quiero que ustedes, ustedes vean cómo yo puedo llamar una función dentro como parámetro y después invocarla dentro acá. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es acá, bueno, voy a copiar, voy a traer mi mataburros, que yo ya lo había hecho. Vamos a traer, digamos, este caso. ¿Sí? Bien. Hicimos total igual a 0, porque yo tengo que devolver el total, porque es un carrito de compra. Y dijimos productos igual a diccionario, hasta ahí nada nuevo, ¿sí? Acá lo que me manda es, por ejemplo, una clave, por ejemplo, me va a mandar artículo, producto, jabones, ¿sí? Jabones, 2 puntos, y acá me va a mandar otro diccionario en el cual aparece el precio y
porcentaje de descuento, 12%. ¿Sí? Eso es lo que me van a mandar acá. ¿Sí? Lo pensé así. Ustedes pueden pasarle directamente un diccionario con el precio y el descuento que se le hace. ¿Cuál quieren que sea su clave o su valor? Ustedes vean. ¿Sí? Pueden jugar un poco con eso para que vean. ¿Sí? O pasarle de otras formas. ¿Sí? Por acá se me ocurrió con diccionario. ¿Sí? Después saco los productos que va a sacar todo esto. Va a sacar todo esto. Y cuando viene acá, ¿sí? Cuando viene acá, ¿bien? Ve precio y el porcentaje. Pero ¿a quién estoy llamando? A función. ¿Sí? Si yo acá yo llamo comprar, ¿sí? Y digo descuento, coma, ¿sí? Y debería pasarle, bueno, un diccionario. Bueno, debería pasarle, no sé, 10, a ver, precio, igual, esto no lo probé, a ver, veamos, a ver, déjeme traer de vuelta un mataburro. Pero en sí, lo que querían que vea es cómo yo llamo, ¿sí? A mi función, ¿bien? A mi función, ¿sí? Puedo invocar, ¿sí? Lo que va a hacer acá, si yo llamo a descuento, ¿sí? Acá, cuando haga referencia a esto, va a hacer referencia a descuento, ¿bien? Es eso, ¿bien? Perfecto. Eso es lo que querían, lo que quiero que vean, ¿bien? A ver, carro de compras, bueno, a ver, vamos a colocar esto, voy a traer, bien, no era tan fácil probar. Bueno, yo lo que quiero que vean es, ¿sí? ¿Sí? Pero este ejercicio es el que vi que tenía más complicaciones. Preguntaron mucho, ¿sí? ¿Cómo yo hacer? Porque más la consigna me dice, utilice la función pasada por parámetros, ¿sí? Después es ver un poco los jaguar, args, cómo pasarlos, ¿sí? Para que acá me tome y yo pueda pasar el valor, ¿sí? Vamos a pasar dos listas, ¿sí? Una con los precios y otra con los porcentajes y probar, ¿sí? Que me va a funcionar si yo coloco aplica IVA o descuento, ¿sí? Esto puede variar, ¿bien? Precios y porcentajes, ¿sí? Es eso. Quedarían la última parte de probar. A ver, veamos. Veamos. Bien, perfecto. Bien. Es eso. No sé si me queda probar, ¿sí? Me queda probar. Vamos a ver. A ver, veamos. Vamos a llamar a comprar. Vamos a llamar a comprar. Me queda probar. Comprar. Te voy a pasar a aplica IVA. Aplica IVA. Yo le paso, por ejemplo, coma, jabones, perfecto, igual a esto, ¿no?
A ver si es así. Y me deja. Aquí estoy tirando error. ¿Qué precio? Bueno, déjenmelo ver. Y acá, porcentaje. Bueno, déjenmelo ver. Porcentaje. 2 puntos. Ya. Déjenmelo ver nada más. Pero bueno, sí. No quiero. Me faltaría ver esto. Probar. Por no probar. Bueno, déjenmelo ver. Se lo paso. Pero en sí es eso que quería que vean. ¿Sí? Yo una función puedo llamar a otra, ¿sí? Dentro de otra función. ¿Sí? Es eso, pasada por parámetros. Bien. Es eso. Bien. No sé si alguien realizó el ejercicio y podemos ver si funciona. Bueno, en sí es eso. Eso quería mostrarle. Y después otra cosita más. Me falta probar. Otra cosa más que quería mostrarle y no sé. Disculpe, ¿qué es lo que hacía la función kwarts? No me acuerdo del comando kwarts. Kawars le pasa le pasas valores, puedes pasarle valores, por ejemplo, x igual a algo, coma, x o y así, igual a algo, y después vos adentro te lo toma como un diccionario. Y por eso yo intenté pasarle, por ejemplo, traté de pasarle productos. Vamos a colocar productos. Bueno, no quiero grabar producto igual a otro diccionario, ¿sí? Porque dije, ajá, otro diccionario, porque acá, War Values, acá iba a tener esto, ¿sí? En mi clave, yo traigo esto, lo pongo acá, bueno, ¿sí? Puedes pasarle, lo pasas por parámetros, un valor, producto, ¿sí? Así, digamos, y te lo toma como un Yo me había diccionario ahí. quedado con que ese era el args. Por eso Claro, me estaba confundiendo. Claro, el ARC directamente puedes pasar los valores que vos quieras. Esa es la diferencia. Bien, gracias, profe. No. Me queda probar. No había sido tan fuerte. Exacto, Fede. Sí, podría ser que sí, vos colocas acá la clave. Por ejemplo, esta clave se llama clave igual a un valor. ¿Sí? Clave igual a un valor. Bien. Clave igual a un valor, otra clave 2 igual a otro valor. Esto te va a crear un diccionario, pero con un solo elemento. A ver, veamos. Aumentemos esto, rapidito. Y veamos. Bien, así tienen dudas, lo vemos. Print, Kawar.
Esto vamos a comentar. Ve, me devuelve un diccionario con la clave 1, el 2 y este. ¿Sí? Devuelve. Y acá. No vamos a seguir. Pero bueno, en sí es eso. Me falta probar, que es la tarea pendiente, mostrarle cómo probar, cómo funcionaba. Pero en sí es eso. ¿Sí? Es eso, cómo pasar una función dentro de la función. Más había ejemplos más sencillos. Yo mostrarle eso. Más podemos decir, por ejemplo, nosotros queremos calcular la potencia de un número, vamos a definir f potencia, ¿sí? La función, la potencia de un número, le pasamos un número acá y retornamos el número, asterisco, 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 potencia, ¿sí? Acá también le pasamos potencia como parámetro, ¿sí? Y después que la raíz cuadrada de f, raíz cuadrada, o suma, bien, va a sumar, me gustaría la raíz y cuadrada, y le pasamos, bien, y acá le pasamos también, no recuerdo cómo se llama la raíz, bueno, acá tengo raíz, ¿sí? Y acá vamos a retornar return, más acá no le podemos pasar ya, y es cuadrada, usamos mat punto q, la importamos mat, ¿no? ¿Sí? SQRT, no quería complicar, pero bueno. Entonces acá ya otra función que me calcula alguna vez que calcula, ¿sí? Y acá le pasamos función y acá le pasamos asterisco, por ejemplo, o un número, ¿sí? Un número, ¿sí? Y esto va a llamar según lo que quiera, ¿sí? Además le podemos pasar, bueno, probemos. Y acá vamos a llamar a función según número y va a ser una potencia al cuadrado, por ejemplo. Vamos a decir operación. Si la operación, bueno, si la operación es igual a potencia, que haga esto, ¿sí? ¿Qué así era? Bueno, quiero probar, hacerle ver cómo llamar una función dentro de la función, nada más. Es esto. Bien. Entonces llamamos a calcular. Yo creo que digo potencia, coma, número, ¿sí? 2, ¿sí? Debería calcular. Y voy a enseñar número, operación, perdón, potencia. Bien. Bueno, no muestro nada. Este es malo, ¿eh? Y quiero mostrarle cómo llamar esta función, ¿sí? Más la busqué. A ver, Python. Ahí es. La busqué.
Por eso es que, pero esto está emocionante porque podés llamar, ¿ves? Acá está. El cuadrado, dame la raíz cuadrada. Le paso arg, ¿sí? Y llamo a fun. Y cuando llama, dice operar, le pasa el cuadrado, perfecto, y le pasa la lista y saca la lista de cuadrados. Puede ser el primo. Qué bárbaro. Pero bueno, en sí es eso. Pues quería que vean cómo llamar, ¿sí? Cómo se puede llamar una función. Vamos a traer este ejemplo y vamos a probarlo nosotros, o yo, ¿sí? Entonces, lo que quería hacer, lo que quería hacer acá era un print, como dice Matías, operar. Estaba bien hace rato, me faltaba el print. Perfecto. Operar y le pasamos el nombre de la función, cuadrado, coma, y le pasamos, como es un arc, le pasamos varios, y que me calcule. Ahí está. Quería que me crean que así puedo llamar a una función o pasar por parámetros, y adentro le debemos pasar los parámetros que necesita. ¿Sí? Yo digo función, y recibe 2 parámetros, debo pasarle. ¿Sí? Hay como que le aplica la función cuadrado a todos los números que carga dentro de la función Ahora, operar. exactamente, esa función que vos pasaste por ¿Llama una parámetros, sola función nomás, profe? ahí sí. Podemos llamar a la otra función, operar, operar, raíz cuadrada, raíz cuadrada, que vuelve a cerrar eso. Y le digo, bueno, vos acá vas a aplicar la función raíz cuadrada y le pasas los números. En este caso, porque son arcs, ¿sí? Pueden pasar una lista, ¿sí? Ahí calculó la raíz cuadrada. No sé si capaz que en el enredo se complicó, pero quería mostrarle esto, que se puede, digamos, llamar una función, lo que hace Python es pasarle una función por parámetro y la podemos usar adentro de esa función, ¿sí? Pero debemos respetar los parámetros de esa función. Nosotros debemos conocer esta función, ¿sí? Si yo tengo acá otros parámetros más, ¿sí? Yo, por ejemplo, hice hace rato un if que decía, cuando si entra potencia, lo necesito tantos parámetros. ¿Sí? En este caso son iguales, está bueno porque me desligo de eso. Yo le voy pasando a mi función un parámetro nada más y va a ir calculando. Bien, eso está bueno. Con esto no va a servir algo que se llaman capaz de decoradores. Los decoradores, nosotros tenemos una función, es un feature bastante copado, una característica de Python muy copada. Nosotros tenemos el decorador, podemos crear, tenemos una función dentro de otra función y va a devolver una función. Y después abajo vamos a tener es medio complicado, capaz que después lo vamos a ver en code, pero solamente ya directamente los decoradores, método estático, un método estático, un método de clase, es eso. Pero es bueno saber esto, ¿sí? Que podemos pasar una función. Está ocupado. No lo había visto bien yo, pero sí, cuando tenemos un decorador o creamos decoradores, tenemos el decorador, adentro vamos a tener una función y esa función va a retornar una función y después colocamos arroba y el nombre de esa función. Esos se llaman decoradores. Pero bueno, no sé si llegamos a ver en el programa, no sé si estará. Pero en sí no va a servir para esto. Quieren googlear después. Es una característica muy buena de Python. Bueno, la idea es dudas. Capaz que acá me trabé un poco, pero bueno, en sí
sería mostrarle el fin de esto de llamar a una función dentro de otra función. A ver, veamos, no sé qué más había. Bueno, cómo importar una librería, es el mat, ¿sí? Cómo usar el seno, el coseno. Bueno, el map está en la explicación. No hice este ejercicio porque como que casi ya está hecho acá. ¿Sí? Está hecho, ¿ves? Que acá aplica el map, acá le hace el dict. No está. Y después esto, ¿sí? Yo le hice, bueno, esta función, lo que me pide es calcular. Puedes recibir cualquier cantidad de números. Ahí ya me está diciendo que vas a recibir un parámetro args, ¿sí? Y el segundo valor son todos los números mayores que el valor promedio. Me pide crear una tupla, ¿sí? En el cual en la primera posición va a estar el promedio y en el otro va a estar la lista de números mayores a nuestro promedio. ¿Sí? No estaba tan difícil. ¿Sí? Yo le paso valores, cálculo de promedio, uso ya funciones de primer nivel porque ya más o menos conocemos algunas funciones. Al args le aplico un sum que me devuelve el total, suma todos los elementos de ese args, va a sumar todo esto, o de esa tupla va a sumar todos los elementos, me devuelve un total y lo divido por el tamaño de esa tupla o de ese args. Y ese es el promedio. Y después creo una lista y empiezo a recorrer mi args y pregunto si ese elemento de esa tupla es mayor a promedio. Si es mayor, lo agrego. Si no es mayor, salgo. Y después, ¿qué devuelvo? Devuelvo una tupla. ¿Sí? Devuelvo una tupla. En el cual la primera posición es por promedio y la segunda es la lista de mayores a ese promedio. Bien. Dice con este ejemplo 3.0 y estos son mayores a 3.0. No sé. Igual esto voy a pasar a que ustedes lo pueden analizar. Después no lo dejé para ustedes, para que practiquen. Sí me gustaría que veamos una cosa para que empiecen, para que practiquen. Como, a ver, puede haber muchas soluciones. Estos siempre van a tener, creo que no di descanso, sino de última nos retiramos 10 minutos antes, o 5. No se preocupen. Hay algo capaz de, a ver, veamos. Algo que quiero que vean es, acá estaba, la googleé ahí. Querían que vean, era esto del tema de cómo separar dígitos de un número. ¿Sí? Entonces, nosotros, un ejercicio que yo pensé es separar los dígitos de un número y contar los números pares. ¿Sí? Yo le dije que en el coloquio ustedes deberían crear funciones. ¿Sí? Van a crear funciones, ya no vamos a aceptar todo monolítico, sino van a crear una función. Esta función se va a llamar separador de dígitos. Bien, separador de dígitos. ¿Sí? En el cual puedo recibir un número. ¿Sí? Y adentro voy a separar dígitos, voy a contar el dígito. Vamos a separar, ¿sí? O contar dígitos. ¿Sí? Vamos a devolver un dígito. ¿Cómo devolvemos un dígito?
¿sí? Vamos a decir dígito. ¿Cómo devolvemos un dígito? ¿Sí? Hacemos un return de número por ciento 10 y eso me va a devolver el resto, ¿sí? El dígito, ¿sí? Devuelve el primer dígito, ¿sí? Vamos a hacer eso. Bien. Después, a ver, yo porque a veces quiero inventar algún ejercicio ahí. Bien. Perfecto. Entonces, nosotros queremos saber cuántas veces se repite un dígito en un número. ¿Sí? Entonces, es esto lo que queremos saber cuántas veces se repite un dígito en un número. Por ejemplo, si tenemos el 1000 y me ingresa el 0 y debemos contar cuántas veces se repite el 0. Es eso. Yo quiero de separador de dígito, separador dígito. Bueno, si tienen alguna duda, pues lo que quiero que hagan, separar dígitos y que practiquen este fin de semana, el lunes, me hagan consultas, lo vamos viendo, ¿sí? Separar un dígito, muchas veces, número, podemos hacer esto, pero debemos actualizar nuestro número, ¿sí? Vamos a contar acá, ¿sí? Debemos contar dígitos, le paso un número, yo voy a hacer un ciclo while, en el cual número sea distinto de 0, mientras número sea distinto de 0, yo lo que voy a hacer es obtener un dígito, voy a hacer t, voy a llamar a esta función get dígito, ¿sí? Le voy a pasar número, bien, get. Le voy a pasar número y acá voy a preguntar o voy a contar, ¿sí? Con de dígitos, ¿sí? Más 1. Bien, voy a contar los dígitos, después adentro voy a, ¿sí? Entonces, es igual a 0. Yo lo que quiero es que practiquen esto. Y acá lo que debemos es actualizar un número, ¿sí? Porque si yo divido por 10, saco el resto nada más, nunca me va a sacar el mismo dígito, ¿sí? Entonces acá debo hacer número barra 10, ¿sí? Esto que sea, además, creo que tenemos una división entera, ¿sí? Bien, y acá return con de dígito. Bien. Bueno, acá cuenta los dígitos nada más. Entonces hagamos un print, contador, dígitos, y contemos el número. A ver, esperamos que funcione. No tuve un grato funcionamiento. Está contando los dígitos. Entonces yo lo que quiero que vean que con esto podemos contar o desglosar un dígito, ¿sí? Pueden usar string, pueden usar esto. ¿Sí? En este caso cuenta 5. Contemos 1, 2, 4, 5. ¿Sí? Pueden usar string, ¿sí? Practiquen con string, si lo ven más fácil con str, usan str y se van a ahorrar esto, ¿sí? Capaz que es un dígito y
lo convierte en la cadena y solamente le aplican el en y ya devuelven la cantidad. ¿Sí? Pero en sí, capaz que acá le pidan, por ejemplo, el usuario va a ingresar un dígito, ¿sí? El usuario va a ingresar un dígito, le decimos al usuario ingresa, ingresa un dígito, ¿sí? Le vamos a decir al usuario que ingrese un dígito. Si el usuario ingresa un dígito, vamos a decir que acá vamos a hacer de última. Bueno, hacemos acá y después lo cambiamos el nombre. Voy a pasar este dígito y voy a contar cuántas veces aparece ese dígito, ¿sí? En ese número. Bien. Entonces voy a contar cuántas veces aparece ese dígito en ese número. Y acá debo preguntar solamente si D es igual a dígito. 2 puntos. ¿Sí? Igual. Estoy con todo eso. ¿Sí? Si es igual, lo cuento. Si no, romperlo. ¿Sí? Actualizarlo. Bien. Veamos. Voy a ingresar el 4. Debería aparecer 0 veces. Bien. El print tenés que cambiar, profe. Muchas gracias. Estoy dormida, ¿eh? Ahora sí. Ingreso el 4. Me dice 0 veces. ¿Sí? Entonces, le pido practicar un poco en eso. A ver si yo tengo acá un ejercicio propuesto. A ver, veamos. Tenía acá. Este me gusta. Este está bueno. ¿Sí? Este está. Este me gustó. ¿Sí? Código. Me dice definir, bueno, una función recursiva. Una función llamada numerología que devolverá un número a partir de una fecha de nacimiento. ¿Sí? Bueno. La idea es, nosotros tenemos una fecha y después vamos a ir sumando. ¿Sí? Bien, es eso. ¿Sí? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? Está un poco grandecito el. ¿Sí? Lo que deberíamos hacer es, primero, nosotros esto nos lo ingresa como un string, después hacer un split, ¿sí? Y sacar esto. Y después aplicar, pasarle el dígito este, ¿sí? Separar por dígito, ¿sí? Pero si esto es una cadena, podemos acceder posición 0, 1 y después castearlo, ¿no? No sé por qué la solución acá está muy. Lo que digo es esto, ¿sí? De numerología, en el cual yo adentro voy a pedir esta fecha, ¿sí? Igual a input. En inglés no se atreve de carteles. ¿Sí? Debe ingresar una fecha, el usuario le indico al usuario. Traten de colocar también carteles que sean, que le digan al usuario, ¿sí? Como de últimos 2 o 3 minutos al final, colocar carteles que se entiendan, ¿sí? Entonces, después ahí decir, bueno, número, vamos a entrar un ciclo while también, igual, va a ser igual a fecha, punto, split. En mi punto split, le voy a pasar
que me separe los números cuando encuentre esto, ¿sí? Y número, recuerden que este split me iba a devolver algo así, como una lista. Bien. Voy a cambiar el idioma. A ver. Ahí está. Esto me va a devolver una lista. Por ejemplo, me va a devolver 25,05, devuelve una lista. ¿Sí? Bien. Es un ejercicio, no está en el práctico, yo traje ¿sí? un ejercicio. Bien. Y ya con eso ya tenemos, ¿sí? Ya tenemos esto. Y lo que deberíamos hacer acá de última, aplicar una suma de dígitos, una función que se llama sum dígito, y sumar el primer elemento, segundo elemento, ¿sí? Vamos a tener una función arriba. Esto ya va a depender de ustedes, ¿sí? Yo les dejo esta partecita, creo que es la más difícil. Y acá vamos a tener sum dígitos, suma dígitos, ¿sí? Y acá va a esperar un número, ¿sí? Bien. Y ustedes acá van a sumar los dígitos de ese número y van a retornar el valor, ¿sí? Y ustedes deberían recorrer esta lista y sumar. Es eso nada más el ejercicio, más o menos la solución. No sé si otra tarea, igual, esto es para que practiquen nada más, ¿sí? Quiero que practiquen esto de separar dígitos para que el coloquio, te voy a decir que trata de separación de coloquio, así que ya se están dando una idea, ¿bien? Entonces, traten de practicar o si se le ocurre algo. Es difícil separar un, ¿bien? Y ya le di una idea qué librería vamos a usar, una que se llama import random. Así que tienen todo el fin de semana, se generen 1000 números y separen los dígitos, cuenten, no sé, los dígitos, dígitos, los dígitos, la suma de los dígitos que den 50, no sé, o algo. ¿Sí? Traten de ver y jugar un poco con ustedes. Bueno, si quieren hacer este ejercicio, lo pueden usar, hacer, ¿sí? De una aplicación. Otra cosa, ¿sí? Después, bueno, no sé, alguna duda allí, no sé qué estaba hoy, pero bueno, en sí, es eso, ¿sí? Vamos a ver mucho lo que es, esto es lo que va a entrar. Más hagamos el coloquio, quedan 20 minutos. No, el martes lo hacemos, seguro. Esto, bueno, acá encontré otra librería que se llama Stream. Sí, ahora paso esto dos. Paso esto y le debo como probar o ver alguna forma más fácil también de ver esto. Bien, esto vamos a cerrar. Bueno, sí, 20 minutos. Por eso es que yo le doy una idea porque acá Enrique me pregunta cuánto dura el coloquio, por eso es que yo le doy una idea. A ver, los coloquios son para rendirlos, ¿sí? Pero también tratemos de programar. No quiero ver coloquios vacíos, sino que podemos hacer igual. Ingresen, muestren, ¿sí? Lo que saben, ¿sí? Nadie dice que acá hasta el final, wow, se le abre la mente y hacen un super proyecto y aprueban. Pero la idea es que rindan el coloquio, ¿sí? Es mucha práctica y mucha silla, ¿sí? Muchas ideas más a mí. Veces estuve muy ocupado estas últimas 2 semanas también. No, capaz había caído esto.
A ver, borré. Había traído esto. Lo que hace esta librería como para mostrar ejemplos de otras librerías y ir mostrándoles. Esta librería lo que hace, librería RGS, es hacer un get a alguna página. Un get obtiene el HTML en el sentido, obtiene, yo creo que es un XML que obtiene, y después lo muestra. Ahí está. No, acá creo que lo convierte. Lo veamos. ¿Sí? Entonces, trae el título, caso Jimena Salas, inició el cotejo genético con el ADN de los hermanos Saber. Vamos al tribuno, capaz que es el título principal. ¿Sí? Acá. ¿Sí? De forma demostración traje esto. Además, no sé por qué no subió mi drive. Yo tengo, estos se llaman scrapping. Lo que hace lo que podemos hacer de acá de Python es poder sacar información de páginas. Muchas páginas no te dejan. Así que no sé por qué no se subió. Yo tenía acá, quería mostrarles. Y lo que había hecho era solamente a modo práctico, había hecho algo de Google News. Y me traía, nosotros vamos a News, Google News. Está bueno porque aparecen noticias. ¿Sí? Y luego podías pasar esta información a un archivo de texto y quería hacerle mostrar eso. Pero bueno, en sí, esto es una librería y así podemos encontrar muchas librerías. Además, tenemos librería de Machine Learning, que está muy buena en Python. Python tiene una cantidad de librerías muy buenas, es una comunidad muy grande, pues tiene muchas librerías. Bueno, Gabriela me pregunta, dos preguntas. ¿Qué hora va a ser? Y va a ser individual. Sí. Y debería ser individual, son 70, así que lo tomo ahí, tomo la decisión ahí. Y sería capaz a las 8:30, el martes a las 8:30, así están todos. ¿Sí? 8:30, vamos a compartir. Yo comparto los documentos. ¿Sí? Vamos a compartir. Ahí está. Díganme si pueden entrar. ¿Sí? Bien. 8:30 pienso que será. Si tienen alguna duda, me preguntan en este rato. Ahí descárguenselo. ¿Sí? Ahí están los dos links de Collapse. Igual se lo paso si quieren por el WhatsApp. No sé, alguna duda hasta allí. Creo que quería mostrarles ser rápido cuando de pasar una función con otra función. No. ¿Sí? Eso quería mostrarles. Esta librería lo que hace. Muchas veces se usa para hacer un scrapping de cosas. ¿Sí? Documentación. ¿Sí? Pueden ver. Librerías. String, mat, está bueno porque acá tenemos una librería. Si nosotros decimos string ASCII letters, se va a traer la concatenación de los ASCII lowercase y ASCII uppercase de constante, digamos, serían el abecedario, minúscula o, ¿sí? Acá está, ¿ves? El abecedario minúscula y el abecedario en mayúscula. Es solamente un solo string y nosotros podíamos acá ahorrarnos y decir, bueno,
no recuerdo un ejercicio que me decía si pertenecía o me ingresaba una letra mayúscula y si pertenecía al conjunto de la mayúscula, tenía que hacer alguna cosa, no recuerdo bien. Después teníamos un string dígitos, ¿sí? ¿Sí? Está bueno esto, ¿bien? Ya está todo creado, ¿sí? No tenemos que usarlo. Eso es lo bueno de la librería. Bueno, no sé, ya queda 10 minutos, lo hicimos de descanso. Si tienen algún ejercicio o algo que quieran ver, y la gente que quiera. El martes 8:30 el coloquio, mañana tienen coloquio teórico. Recuerden leer un poco las diapositivas, me preguntan, me mandan un mensaje en el grupo si hay alguna duda o algo. Así que, bueno, alguna duda, yo sé que se va. Pero bueno, todo esto después lo vamos a aplicar a la programación orientada a objetos y capaz que ahí se entienda un poco más. Ya no vamos a trabajar tanto con funciones sueltas, ¿sí? Ya vamos a trabajar con un contenedor o algo que se llama clase, ¿sí? Esa clase va a pertenecer a una entidad de la vida real, ¿sí? Un objeto ya de la vida real. Ya no estamos asemejando a lo que nosotros queremos ya empezar a programar cosas de la vida real, ¿sí? Entonces, ya se asemeja ese objeto a la vida real, ya tenemos algunas particularidades que se llaman atributos o propiedades, que podemos decir, y después abajo tenemos lo que se dicen los métodos o comportamientos, ¿sí? Y esos métodos comportamientos son nuestras funciones. Por eso es que vemos primero las creaciones de nuestras funciones y después ya no metemos directamente a lo que es la programación de esta objeto, ¿sí? Bueno, no sé cómo les fue, profe, por Discord, pasaron que mañana hay clase de consulta a las 9 de la mañana y a las 6 el taller. Perfecto. Mañana hay consulta a las 9 de la mañana. No sé, puedo preguntarle a Gabriel si sabe algo, porque en realidad la consulta era a las 5, Sí, pero lo creo pasé que por no. el grupo. A la mañana es consulta y a la tarde hay de HIT, creo. Perfecto. Ahí lo pasé al grupo. Me pico. Bueno, entonces, mañana consulta. ¿Tienen Sí, a las consulta? 9 es consulta Bien, y a la tarde taller de HIT a las 6. bueno, perfecto. Entonces, a las 9 tienen consulta, porque la profesora Micaela. ¿Sí? A las 9 con la profe Micaela, Alancay Micaela, a las 9 de la mañana, que pueden asistir. Son consultas, tienen dudas de ejercicios también, no llegaron, le preguntan a la docente. Y el taller de GitHub, bueno, también va a ser muy simple. Dijeron que iban a ver qué es un repositorio, crear cuentas, ¿sí? En realidad van a ver GitHub, no van a ver Git, o no sé, qué bien. Habían dicho que iban a ver Git, pero vayan si ya empezamos a trabajar con nuestros repositorios, porque vamos, este sería GitHub, y lo que deberíamos hacer es crear una cuenta. Igual nosotros vamos a ver todo esto, pero está bueno porque van a ver un día. Lo que pueden hacer es ir o tuteando un poco. Acá, cuando hacen un sign in o un sign in, es para entrar, un sign up es para que ustedes se puedan registrar. Está bueno esto, porque acá ponen su correo, pero bienvenido a GitHub, ¿sí? Ahí le pide poner su correo electrónico
créense un usuario y contraseña y después van a ver lo que son los repositorios. Un repositorio, ¿sí? Un repositorio es un lugar donde van a guardar sus códigos, ¿sí? Así como esto, ¿sí? Por ejemplo, esto es del anterior, de Java. Hemos creado un repositorio para un proyecto que se llamaba Supermac, ¿sí? Los repositorios pueden ser privados, públicos. Van a ver todas esas cosas, le va a explicar el profesor, y componentes principales y componentes y cómo pueden compartir sus proyectos, ¿sí? Muchas cosas yo tengo públicas porque son de mis programadores, quieren ver, buscar, leer, ¿sí? Bueno, eso, bueno, no sé, no hay ninguna duda, creo que hizo un poco, no sabía bien cómo preparar bien la clase o ver un ejercicio global. Estuve pensando toda la tarde, salí del otro trabajo y vine y me senté y digo, bueno, quería mostrarle, bueno, esto de funciones, cómo llamar una función adentro, y bueno, como que también no estuvo tan limpio de explicación, pero bueno, después si quieren lo vemos y lo pasamos. La idea es ahora concentrarse para mañana la teoría, ¿sí? Traten de aprobar, manden el mensajito, no tengo un problema de darle algún tip, ¿sí? En la teoría. Bueno, si no hay duda, podemos retirarnos, ¿sí? Si no hay duda. Bueno, como no hicimos descanso, así que nos vamos, bueno, 5 minutos, 6 minutos. Bueno, que tengan un buen fin de. Profe, disculpa, ¿Sí? en el ejercicio 28 es el mismo que habíamos visto de las vocales, nada más que en este hay que definir una función que diga si es vocal o no es vocal. Y lo que devuelve tiene que ser true nada más. Ya no como el otro que me mostraba la vocal, ¿te acordás? De ejercicio 28. Ah, el 27, perdón. Ajá. 27, 28. Escribe una 27 está función. abajo del 28, está mal, pero bueno. Bueno. Escribe una función que toma un carácter y devuelva true, es una vocal, y de lo contrario, devuelva false. Ahí está, ¿ves? También podemos usar esto. Ya vimos librerías, así que están libre de usar cualquier tipo de librería. Buen fin de todos. Pues podés usar Profe, esto. gracias, buen fin de. Buen fin. Ya le contaremos mañana a ver cómo nos fue. Bueno, ya ahora tienen todas las herramientas. Pueden usar librerías, pueden usar ya tienen todo, ¿sí? Así que pueden aplicar en el coloquio, en el práctico, pueden aplicar todo lo que se dio. Bueno, buen fin de, éxito para mañana. Cualquier cosa me pregunto. Hasta luego, Gabriel. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.